Trump acaba de amenazar con destruir el TEMEC si México no le entrega al gobernador de Sinaloa. El tratado que sostiene 4 millones de empleos mexicanos, el que define el precio del peso, el que decide si el dinero que usted manda o recibe desde Estados Unidos sigue llegando cada mes, todo eso, en manos de un hombre que firmó esa amenaza desde Washington mientras México estaba celebrando el Día del Trabajo. Y lo peor no es la amenaza, lo peor es la trampa que viene detrás, porque si México entrega al gobernador, Trump gana, y si México no lo entrega, Trump también gana. En los próximos minutos le voy a explicar exactamente cómo funciona esa trampa y qué puede hacer usted para proteger lo que tiene. Si usted tiene más de 50 años, si trabajó toda su vida, si tiene hijos que dependen de la manufactura, del comercio, de las remesas, lo que está pasando hoy 1 de mayo de 2026 le afecta directamente. No es un pleito de políticos en cancillerías. Es una decisión que puede encarecer todo lo que usted compra, debilitar el peso que lleva en el bolsillo y poner en riesgo los empleos de su familia. Quédese hasta el minuto 12, porque hay un dato que ningún noticiero está conectando hoy. Un dato sobre el testigo más peligroso que existe en este caso. Un hombre que está en custodia americana y que conoce los nombres, los montos y los acuerdos de cada funcionario mexicano que recibió dinero del narco durante décadas. Cuando sepa quién es, va a entender por qué el gobierno de México está tan nervioso hoy. Para entender la trampa completa, necesita 3 datos, y con cada uno le digo qué significa para usted. Primer dato. El 29 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de trabajar para los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán. También acusó al senador Enrique Insunza, al alcalde de Culiacán y a 7 funcionarios más. 10 acusados en total. ¿Qué significa eso para usted? Que Washington no está apuntando a un político cualquiera. Está apuntando al corazón político de Morena en uno de los estados más importantes del país. Y si eso prospera, no se detiene ahí. Segundo dato. Sinaloa produce el 40% de los tomates, pepinos, berries y chiles que México exporta a los Estados Unidos. Si ese estado entra en crisis política y judicial, la cadena de suministro de esos productos se trastorna. Los precios de esos alimentos suben en México porque el mercado se desordena. ¿Qué significa eso para usted? Que esta crisis llega al supermercado, al precio del jitomate, al precio del pepino. No es metáfora. Es la cadena directa entre una acusación en Nueva York y lo que usted paga en la tienda de su colonia. Tercer dato. El TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, está en plena renegociación. Los negociadores de los 3 países tienen hasta julio para llegar a un acuerdo. Ese tratado mueve $800,000 millones al año. Sostiene empleos en la industria automotriz, en la manufactura, en la maquila, en la agricultura de exportación. Si Trump usa esta crisis del gobernador para entrar a esa negociación con más fuerza, México va a sentarse a esa mesa debilitado. ¿Qué significa eso para usted? Que un TEMEC renegociado en malas condiciones para México es más aranceles, más inflación, más incertidumbre, menos inversión. Todo eso llega a su bolsillo antes de que termine el año. Con eso claro, vamos a lo que pasó exactamente hoy. En el siguiente bloque le explico algo que la propia presidenta Sheinbaum señaló esta mañana y que cuando lo escuche le va a generar la misma reacción que me generó a mí: indignación. Porque la única prueba que Washington mandó para pedir esta extradición es algo que usted no va a creer. Primer bloque. ¿Qué pasó exactamente? Solo hechos verificados. Y le anticipo que uno de ellos le va a generar rabia. El 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México recibió 10 documentos del gobierno americano solicitando la detención provisional del gobernador Rocha Moya y 9 funcionarios más, con fines de extradición a los Estados Unidos. Al día siguiente, el 29 de abril, el Departamento de Justicia hizo algo que viola los protocolos internacionales de los tratados de extradición. Publicó la acusación en español antes de que México pudiera siquiera revisarla. La hizo pública, la filtró a los medios. La lanzó como si fuera un comunicado de prensa. Eso, según la Cancillería mexicana, viola el principio de confidencialidad que el propio tratado exige. Nespadir. Y aquí viene el dato que le va a generar rabia. Esta mañana, en su conferencia, la presidenta Sheinbaum señaló algo que nadie en Washington esperaba que ella dijera en público. Dijo textualmente: "Me llama la atención que el único elemento que dio a conocer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en un documento difundido en español son imágenes de supuestos pagos de sobornos escritos a mano en una hoja de papel. Un papel escrito a mano con números. Eso es lo que el gobierno más poderoso del mundo mandó como evidencia para pedir la extradición de un gobernador en funciones de México. No un registro bancario auditado, no una grabación de voz o video, no un contrato, no un testimonio firmado ante un juez. Un papel escrito a mano con números. Piénselo un momento.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con todo el aparato de inteligencia más poderoso del planeta, con la DEA, con la CIA, con el FBI, con décadas de infiltración en los cárteles mexicanos, mandó un papel escrito a mano para pedir la cabeza de un gobernador mexicano. Hay dos maneras de leer eso. La primera es que las pruebas reales están guardadas y llegarán después. La segunda es que esto no es un caso judicial, es una movida política, una palanca de presión. Una señal de que Washington puede acusar a quien quiera, cuando quiera, con lo que tenga, si México no coopera en los términos que Trump exige. Biama Noyandes respondió hoy, hace apenas 3 horas. El fiscal especializado Raúl Armando Jiménez Vázquez declaró: no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional. México pidió a Washington que mande todas las pruebas reales antes de tomar cualquier decisión. Sheinbaum lo dijo con 3 palabras que van a quedar en la historia de la diplomacia mexicana: verdad, justicia y defensa de la soberanía. Eso está bien dicho. El problema, y aquí empieza el análisis, es que esas 3 palabras tienen que sostenerse frente a algo mucho más poderoso que la retórica. Se tienen que sostener frente a la amenaza real de perder el TMEC, y eso es lo que ningún comunicado oficial puede resolver solo. Ahora viene lo que más le duele entender. Le voy a mostrar la trampa exacta que Trump le tendió a Sheinbaum. ¿Por qué cada decisión que tome México lo hunde más? ¿Y en qué punto de esa trampa está usted sin saberlo? Segundo bloque, la trampa. Y aquí voy a compartirle mi punto de vista personal porque creo que usted se lo merece. Lo que Washington construyó con esta acusación no es un caso judicial ordinario. Es un mecanismo de presión diseñado con una precisión que me parece, en lo personal, profundamente injusta. No porque el gobernador sea inocente, no lo sé y usted tampoco. Lo que me parece injusto es usar el sistema judicial de un país para presionar a otro en una negociación comercial. Eso no es justicia, es geopolítica disfrazada de proceso legal. Y la trampa funciona así. Trump le puso a Sheinbaum un dilema con 2 salidas. Las 2 duelen, las 2 tienen consecuencias directas en su bolsillo. Salida 1. México entrega al gobernador. Si el gobierno de Sheinbaum cede a la presión, si la FGR eventualmente acepta la solicitud y el Senado le quita el fuero a Rocha Moya para que pueda ser extraditado, el daño político interno es devastador. Morena entregaría a uno de sus propios gobernadores a la justicia americana. Reconocería implícitamente que la acusación tiene sustento y abriría la puerta a que Washington haga lo mismo con cualquier otro funcionario mexicano que esté en su radar. Recuerde que la semana pasada analizamos que al menos 50 políticos mexicanos ya tienen visas revocadas. Si la extradición de Rocha prospera, ese número puede crecer rápidamente. El siguiente gobernador, el siguiente senador, el siguiente alcalde. Washington habría demostrado que el mecanismo funciona y que México cede cuando se aprieta suficientemente fuerte. ¿Qué significa eso para usted? Que un gobierno que cede en este punto, cede en el siguiente. Y el siguiente punto de presión puede ser directamente sobre las condiciones del TMEC que protegen los empleos de su familia. Salida 2. México no entrega al gobernador. Si Sheinbaum se mantiene firme, si la FGR sigue exigiendo pruebas que el tratado no exige en esta etapa, si el Senado nunca quita el fuero a Rocha, Trump tiene exactamente el argumento que necesita para endurecer su postura en la renegociación del TMEC. Puede presentar ante su base electoral la narrativa perfecta. México protege a los narcos. El gobierno de Morena es el narcopartido. Mientras México no coopere en seguridad, no merece las condiciones comerciales preferenciales que tiene con los Estados Unidos. Sube aranceles. Endurece condiciones, exige más concesiones, y lo hace con el respaldo político de una narrativa que resuena en millones de votantes americanos. ¿Qué significa eso para usted? Si los aranceles sobre los productos mexicanos suben, aunque sea 5 puntos porcentuales como consecuencia de esta crisis, el impacto en la economía mexicana es de miles de millones de dólares. Eso llega al tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio sube, todo lo que México importa se encarece. La gasolina, los medicamentos, los aparatos electrónicos, los alimentos con componentes importados. Usted paga más por todo sin que nadie le haya preguntado si estaba de acuerdo. Eso es la trampa. Si México entrega, Washington gana. Si México no entrega, Washington también gana. Y en cualquiera de los 2 casos, los que pagan el costo son los millones de mexicanos que no tienen nada que ver con el gobernador de Sinaloa, ni con los chapitos, ni con los fiscales de Nueva York. Eso me parece profundamente injusto, y creo que a usted también. Y aquí viene lo que ningún medio está explicando hoy, el dato que cambia completamente cómo debe leer este caso. Hay un hombre sentado en una celda americana que conoce todos los secretos del cártel de Sinaloa, conoce los nombres, los montos, las fechas, los acuerdos, las reuniones. Sabe quién recibió dinero del cártel,
cuánto recibió y a cambio de qué. Ese hombre se llama Ismael Zambada García, el Mayo, el cofundador del cártel de Sinaloa. Durante 40 años fue el cerebro financiero y operativo de la organización criminal más poderosa del hemisferio occidental. Y está cooperando con los fiscales de Nueva York. El 25 de julio de 2024, el Mayo fue engañado para subirse a una avioneta en México. Alguien en quien confiaba lo convenció de que iba a una reunión y apareció esposado ante las autoridades americanas en un aeropuerto de Nuevo México. No hubo persecución, no hubo operativo, fue una traición cuidadosamente planeada. Meses describiendo cómo funcionaba el sistema de protección que el cártel pagaba a funcionarios políticos en México. Es el testigo que puede sostener una acusación mucho más sólida que un papel escrito a mano. Puede describir reuniones, puede nombrar intermediarios, puede señalar cuentas bancarias, puede identificar operaciones específicas. Y eso explica algo que el gobierno mexicano no dice en voz alta, pero que se percibe en cada declaración oficial de los últimos días. El nerviosismo real no es por el gobernador de Sinaloa. Es por lo que viene después si el proceso de extradición se activa formalmente y el Mayo empieza a hablar ante un juez americano con cámaras y micrófonos. Porque el Mayo no solo conoce a Rocha Moya, conoce a todos. Usted que tiene más de 50 años y ha seguido la política mexicana durante décadas, sabe lo que eso significa. Sabe que la corrupción en México no fue obra de una sola persona ni de un solo partido. Fue un sistema que funcionó durante décadas con la complicidad de muchos. Y el Mayo estuvo en el centro de ese sistema durante 40 años. Todo eso es lo que está detrás de esta crisis. No es solo un gobernador, es la posibilidad de que ese sistema completo quede expuesto ante la justicia americana. Y eso le da a Washington un poder de presión sobre México que va mucho más allá de cualquier arancel o cualquier negociación del TEMEC. Si usted vive en los Estados Unidos o tiene familia allá, lo que le voy a decir en los próximos 4 minutos le afecta de manera directa e inmediata. Las remesas, la narrativa que están construyendo sobre México y lo que puede pasarle a su comunidad. Tercer bloque. ¿Cómo afecta esto a los mexicanos que viven en los Estados Unidos? Y lo digo con la misma honestidad con que le digo todo en este canal. Esto le afecta más de lo que cree. Hay 37 millones de personas de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos. Muchos de ellos llevan décadas construyendo su vida en ese país, trabajando, pagando impuestos, criando hijos americanos, mandando dinero a sus familias en México todos los meses. El año pasado esas remesas sumaron más de $60,000 millones. $60,000 millones. Es la primera fuente de divisas de México, por encima del petróleo, por encima del turismo. Son el sustento de millones de familias en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, en Zacatecas. Son la renta, los medicamentos, la colegiatura, el fondo de emergencia de comunidades enteras. Ahora piense en esto. La administración Trump lleva meses amenazando con gravar esas remesas, con ponerles un impuesto del 10%. Esa amenaza no se ha materializado todavía, pero cada vez que la narrativa de México como Estado fallido capturado por el narco se consolida en los medios americanos, esa propuesta gana más apoyo popular en los Estados Unidos. Y esta acusación contra el gobernador de Sinaloa, el senador de Morena, el alcalde de Culiacán, 3 figuras del partido gobernante acusadas de trabajar con los chapitos, le da a esa narrativa el combustible más poderoso que ha tenido en años. Fox News ya está con esto. Los noticieros locales de Texas, California y Arizona ya están con esto. Y el argumento que están construyendo es el mismo de siempre, pero ahora tiene nombres y cargos. El partido que gobierna México protege a los narcos. El dinero que va a México financia ese sistema. Por lo tanto, hay que grabar las remesas. Ese argumento es falso en sus premisas. Usted que manda dinero a su mamá en Zacatecas no está financiando ningún cártel. El trabajo honesto de los mexicanos en los Estados Unidos no tiene nada que ver con los acuerdos políticos corruptos que existan o no en Sinaloa, pero en la política americana, los argumentos falsos que tienen resonancia emocional funcionan, y este la tiene. Si las remesas se graban con un 10%, las familias en México recibirían $6,000 millones menos al año, 6,000 millones que hoy pagan rentas, medicamentos y comida. No es un número en un reporte del Banco Central, es la renta de su hermana. Son los medicamentos de su mamá, es la colegiatura de su sobrino. Eso es lo que está en juego, y nadie en los medios lo está conectando con la claridad que merece. Hay algo más que afecta a los mexicanos en los Estados Unidos y que también merece nombrarse: el ambiente. La forma en que los tratan sus vecinos, sus compañeros de trabajo, las instituciones. Ese ambiente se construye con narrativas. Y la narrativa que se está construyendo hoy sobre México, la del narcopartido, la del Estado fallido, la del gobierno que protege a los capos, hace más difícil la vida cotidiana de millones de personas que no tienen nada que ver con ninguna de esas historias. No es justo, pero es real. Y usted lo sabe mejor que nadie.
Ahora viene el cuarto bloque, las opciones reales de Sheinbaum. Le voy a decir cuál creo yo que es la más inteligente, y cuál es la más probable. No siempre son la misma. Cuarto bloque, ¿qué está haciendo Sheinbaum y qué debería hacer? Antes del análisis, quiero reconocer algo que creo que es justo decir. Gobernar México en este momento es uno de los trabajos más difíciles del mundo. No lo digo como defensa del gobierno, lo digo como un hecho. Tener a Trump presionando con aranceles, con amenazas judiciales, con acusaciones contra funcionarios, mientras al mismo tiempo se negocia el tratado más importante de la historia del país, mientras los maestros amenazan con boicotear el mundial, mientras la economía crece menos de lo que necesita. Todo eso al mismo tiempo. Ningún manual de gobierno tiene la respuesta perfecta para eso. Dicho eso, vamos al análisis. Lo que Sheinbaum hizo hoy es correcto como postura inicial, pero insuficiente como estrategia de largo plazo. Pedir pruebas es correcto. Defender el debido proceso es correcto. Exigir que Washington respete los tratados es correcto, pero ganar tiempo con argumentos jurídicos no resuelve la trampa, solo la pospone. Las opciones reales que tiene sobre la mesa son 4. Opción 1. Seguir ganando tiempo con argumentos legales. Es lo que hizo hoy. La FGR pide más pruebas. Washington tiene que responder. Eso toma semanas. El caso no avanza. La crisis se administra. El costo es que la relación bilateral sigue tensa durante toda la renegociación del TMEC y Trump tiene un argumento permanente para presionar. Opción 2. Abrir una investigación interna mexicana contra Rocha Moya. Esta es, en mi opinión personal, la opción más inteligente. Si México investiga al gobernador con sus propias instituciones, bajo sus propias leyes, le quita a Washington el argumento de que México protege a los narcos. Le dice al mundo, nosotros también exigimos cuentas. No necesitamos que un fiscal de Nueva York nos diga a quién investigar. El costo es político. Investigar a un gobernador de Morena genera fracturas internas. Pero esas fracturas son manejables comparadas con el daño de la narrativa del narcopartido si se deja crecer sin respuesta. Opción 3. Negociar en privado. Esta es la más probable, aunque nadie la va a reconocer públicamente. El gobierno mexicano y el gobierno americano tienen canales diplomáticos privados que funcionan independientemente de las mañaneras y los comunicados oficiales. Es muy posible que en esos canales se estén discutiendo condiciones. ¿Qué ofrece México en materia de seguridad para que Washington reduzca la presión judicial? ¿Cuántas extradiciones de otros funcionarios o capos? ¿Qué tipo de cooperación adicional? El costo de esta opción es que las concesiones secretas eventualmente salen a la luz, y cuando salen, el daño político es mayor que si se hubieran hecho públicamente desde el principio. Opción 4. Confrontación directa. Activar el mecanismo de disputa del TMEC. Presentar una queja formal ante organismos internacionales. Escalar públicamente. Esta opción, en mi opinión, es la peor en este momento. Porque México está negociando el TMEC y una confrontación abierta durante esa negociación le da a Trump exactamente lo que necesita para justificar condiciones más duras. ¿Cuál va a elegir Sheinbaum? Mi análisis dice que va a combinar las opciones 1 y 3. Gana tiempo públicamente con argumentos jurídicos mientras negocia en privado las condiciones de una distensión que ninguno de los dos lados va a anunciar en un comunicado oficial. Eso no es ideal, pero es lo que la realidad política permite en este momento. Lo que espero, y lo digo como ciudadano que analiza esto, es que la opción 2 llegue tarde o temprano. Que México investigue internamente a sus propios funcionarios corruptos, no porque Washington lo exija, sino porque es lo correcto. Porque los mexicanos merecen un gobierno que no protege a los suyos cuando los suyos fallan. Loma Paló. Llegamos a los 3 escenarios. Le digo cuál es el más probable, cuál es el peor y qué puede hacer usted hoy para proteger lo que tiene. Porque en situaciones como esta, la información es la mejor protección. Los 3 escenarios para los próximos 30 días. Escenario 1. Negociación silenciosa y distensión gradual. 4 posibilidades entre 10. En este escenario, los canales diplomáticos privados producen un acuerdo no declarado. México ofrece a Washington alguna combinación de extradiciones de otros capos, más operativos de seguridad en Sinaloa, mayor cooperación en materia de fentanilo. Washington acepta esas señales como suficientes para no escalar el caso Rocha Moya antes de la renegociación del TMEC de julio. El gobernador sigue en su cargo. El caso queda en suspenso legal indefinido. La negociación comercial avanza sin que este escándalo la paralice. Para su familia, este es el mejor escenario. El TMEC se renegocia en condiciones razonables, los empleos se mantienen. El peso no sufre una depreciación brusca, las remesas llegan sin impuesto adicional. Escenario 2. Escalada antes de julio. 3 posibilidades entre 10. Washington no acepta las condiciones que México ofrece en privado y escala públicamente. Trump hace declaraciones en Fox News sobre México protegiendo narcos. El Departamento de Justicia presenta cargos adicionales contra más funcionarios. La negociación del TMEC entra en un clima de hostilidad que hace imposible llegar a un acuerdo favorable antes de julio. Para su familia, este es el peor escenario. El peso se deprecia, la inflación sube, los empleos en sectores exportadores se frenan, las remesas enfrentan la amenaza concreta de ser grabadas, y el ambiente para los mexicanos en los Estados Unidos se vuelve más hostil. Escenario 3. Empate prolongado con tensión manejable.
5 posibilidades entre 10. El más probable. La FGR sigue pidiendo pruebas adicionales. Washington tarda semanas en responder. El caso Rocha Moya permanece en la primera etapa del proceso sin avanzar. La relación bilateral sigue tensa, pero ninguno de los dos lados escala de manera abierta antes de julio, porque los dos necesitan que el TMEC se renegocie. Trump necesita un acuerdo que pueda vender como victoria. Sheinbaum necesita que el tratado se renueve sin condiciones que destruyan el empleo mexicano. Para su familia, este escenario significa lo de siempre en el último año: tensión continua, crecimiento económico bajo, incertidumbre. No una crisis abierta, pero tampoco la estabilidad que México necesita. Y ahora lo más importante, lo que puede hacer usted. No le voy a decir que no se preocupe, le voy a decir que la preocupación sin acción no sirve. Y que hay 3 cosas concretas que puede hacer hoy con la información que acaba de recibir. Primera, si tiene ahorros, evite decisiones financieras importantes en los próximos 30 días hasta que el panorama del TMEC sea más claro. La volatilidad del tipo de cambio en este periodo puede ser significativa. Lo que hoy vale 20 puede mañana valer 18 o 23, dependiendo de cómo evolucione esta crisis. Segunda, si manda o recibe remesas, hable con su familia sobre mantener una reserva equivalente a 3 meses de los envíos habituales en una cuenta accesible. La amenaza de grabar las remesas no se ha materializado, pero el riesgo existe. Estar preparado no es pesimismo, es inteligencia. Tercera, siga informado. No con los medios que le dicen lo que quiere escuchar, con los medios que le dicen lo que necesita saber, aunque le incomode. Porque en situaciones como esta, la persona mejor informada toma mejores decisiones, y las mejores decisiones protegen a su familia. Llegamos al cierre. 2 oraciones que resumen todo, y la pregunta más importante que le voy a hacer en este video. Lo que Trump le hizo a México hoy 1 de mayo no es un caso judicial. Es una trampa política diseñada para que México pierda sin importar lo que haga, y para que esa pérdida llegue directamente al bolsillo de millones de familias que no tienen nada que ver con el gobernador de Sinaloa, ni con los narcos, ni con los fiscales de Nueva York. Eso, en mi opinión, es profundamente injusto, y creo que usted tiene todo el derecho de estar indignado. Pero la indignación sola no protege a su familia. La información sí. Usted que siguió este análisis hasta el final, ya sabe cosas que millones de mexicanos no saben. Sabe que la acusación se basó en un papel escrito a mano, sabe que el Mayo está cooperando con los fiscales de Nueva York y que lo que sabe puede sacudir al sistema político mexicano hasta sus cimientos. Sabe que la trampa está diseñada para que México pierda en cualquiera de las 2 salidas, y sabe que tiene 3 meses de reserva de remesas como medida de protección ante lo que viene. Eso es poder real, el poder de entender lo que está pasando para tomar mejores decisiones, para proteger lo que tiene, para no dejarse llevar por el miedo, sino usar el miedo como señal de que hay que actuar con inteligencia. Ahora le hago la pregunta que le quita el sueño a mucha gente hoy. No es una pregunta política, es una pregunta de principios. Si las pruebas contra el gobernador resultan ser sólidas, si el Mayo declara ante un juez americano y lo que dice es cierto, ¿usted cree que México debe entregar al gobernador, aunque eso le cueste caro políticamente a Morena? ¿O debe defender la soberanía, aunque Trump use eso para destruir el TMEC? No hay respuesta fácil, pero su opinión importa más que la de cualquier analista. Escríbamela en los comentarios. Y si quiere saber qué pasa cuando Washington le mande las pruebas a la FGR, si quiere recibir ese análisis antes que nadie, únase a nuestro canal de Telegram. El enlace está en la descripción. Ahí publicamos primero, sin filtros y sin esperar a que el algoritmo decida si su información merece llegar a usted. Esto no terminó, y lo cubrimos en tiempo real.